podemos señalar que el recurso procesal es un medio o herramienta que entrega la ley a las partes para obtener que aquella resolución judicial que ha ocasionado algún tipo de perjuicio sea modificada o dejada sin efecto. Ante todo, podemos decir que es un modo de impugnación. Como acto jurídico procesal, debe ser presentado por la parte agraviada. Es decir, no es una actuación judicial, sino que es un acto jurídico procesal que debe emanar de una de las partes, y en particular de aquella parte que se ha visto perjudicada por la resolución, y lo interpone para lograr que esa resolución sea corregida a través de la revisión que puede ocurrir en el mismo tribunal que dictó la resolución, como ocurre con el recurso de reposición, o ante el superior jerárquico, como en el caso del recurso de apelación. Si bien es claro y sabemos que los procedimientos adversariales o los procedimientos judiciales existen y están compuestos por distintas resoluciones de distinta naturaleza, que incluso se encuentran clasificadas según su tipo, el efecto que provocan y cómo emanan, debemos señalar que no siempre estas resoluciones pueden ajustarse a derecho, por distintas razones. No necesariamente tiene que ver con una intencionalidad de parte de quien dicta la resolución, sino que los factores o los elementos que rodean la dictación de esa resolución pueden provocar que adolezca de algún vicio o se haya dictado con algún error. Existen múltiples actuaciones judiciales que tienen como consecuencia una resolución judicial, y esa resolución judicial puede ocasionar perjuicios a una o más de los intervinientes. Cuando esto ocurre, el tribunal en algunos casos existe o cuenta con facultades para poder actuar de oficio, es decir, sin necesidad que una de las partes lo solicite, y podrá corregir el procedimiento modificando en particular, según lo dispone la misma ley, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, el juez podrá de oficio modificar los autos y decretos cuando estos tengan algún tipo de vicio. Pero además, debemos señalar que hay resoluciones que no pueden solucionarse por esta vía, como son las sentencias interlocutorias o definitivas, toda vez que estas sentencias, una vez que han sido notificadas, a una de las partes, cualquiera sea, no necesitan estar todos notificados, basta con que uno esté notificado, se provoca el efecto conocido como deshacimiento del tribunal. Y por lo tanto, desde el mismo momento en que una de las partes queda notificada, el tribunal quedará imposibilitado de realizar cualquier modificación a dicha resolución. Y para que esta resolución sea modificada, necesariamente tendrá que existir una petición o solicitud de la parte agraviada. Para este efecto, el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil señala que una vez notificada la sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. Y por lo tanto, la única vía que tendrán las partes para corregir los errores en los que pudiese incurrir el juez en ese tipo de resoluciones son los recursos procesales. A continuación, analizaremos los recursos más utilizados en materia procesal. El primero de estos y el de mayor utilización es el de recurso de reposición. Reviste una gran importancia precisamente por la habitualidad con la que se utiliza, ¿ya? Y no solo por las resoluciones en contra de las que puede ser interpuesto, que ya de por sí son bastantes. La doctrina suele definir al recurso de reposición como el remedio procesal que busca obtener en la misma instancia en la cual fue dictada una resolución que se subsane por el mismo juez o el tribunal en el que se dictó los agravios que ella contenga o que pudiese haber ocasionado, mejor dicho. Esto lo define el profesor Horvitz en su libro respecto de los recursos.
Como en todos los recursos, y ya lo hemos señalado precedentemente, es un acto jurídico procesal de impugnación, ¿ya? Por el que la parte o el litigante que se ha visto agraviado solicita ante el mismo tribunal que dictó una resolución para que este mismo tribunal la modifique o la deje sin efecto. Se diferencia de otros recursos en donde se presenta el recurso ante el tribunal que la dicta, pero para que sea el tribunal superior jerárquico el que conozca. En el caso del recurso de reposición, es el mismo tribunal que dictó la resolución el que podrá acceder o rechazar la solicitud de modificar esa resolución impugnada. Ahora, ¿en contra de qué tipo de resoluciones procede el recurso de reposición? En general, podemos decir que son todos los autos y decretos. Eso por norma expresa el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil. Como ya dije anteriormente, contra los autos y decretos firmes se ejecutarán y mantendrán desde que adquieran este carácter sin perjuicio de la facultad del tribunal que los haya pronunciado para modificarlos o dejarlos sin efecto, si se hacen valer nuevos antecedentes que así lo exijan. Pero si estos antecedentes no existieren, igualmente podrá pedirse ante el tribunal que dictó el auto o decreto su reposición dentro del plazo fatal de 5 días hábiles después de notificado. En forma excepcional, también procede en contra de algunas sentencias interlocutorias. La primera de estas sentencias en contra de las que procede el recurso de reposición es la resolución que cita a las partes a oír sentencia. Sabemos que cuando termina el plazo para que los intervinientes realicen las observaciones a la prueba, el tribunal deberá citar a los intervinientes o a las partes a oír sentencia. Y esta resolución marca el cierre o el término de la etapa de discusión y por lo tanto finalizan las posibilidades para que las partes realicen alguna actuación. Es prácticamente el fin de la instancia, ya que luego de esa resolución solo queda la dictación de la sentencia propiamente tal. Sin perjuicio de ello, cuando se dicta la resolución para oír sentencia, podría existir algún error de hecho en esa resolución, ¿ya? Y para esto, para enmendar ese error de hecho, las partes podrán presentar el recurso de reposición dentro de tercero día. A diferencia de lo que ocurre con los autos y decretos, que como dije antes, el plazo es de 5 días, en la resolución que cita a las partes a oír sentencia, el plazo para presentar el recurso de reposición es de 3 días.